Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz miércoles, mis hermanos. Qué bueno es estar con ustedes en esta línea de comunicación. Siempre un gozo, una alegría poder compartir con ustedes y disfrutar de este momento de ser instruidos por la palabra de Dios. Y el tema que hemos venido tocando es 2 de Timoteo capítulo 3. En el versículo 16 nos da unas directrices muy puntuales. Aquí está hablando de aquella herramienta esencial que el Señor nos ha entregado para que juntos caminemos, para que juntos seamos direccionados por ella, para que sea la que guía y direcciona cada paso que nosotros damos, y es la palabra de Dios. El versículo 16 dice así, de 2 de Timoteo capítulo 3: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nuevamente este versículo nos está hablando de la palabra de Dios, nos está hablando de la escritura. Y yo no me canso de recalcar la importancia de la palabra de Dios, porque en el mundo hay muchas cosas que son pasajeras. De ellas está inundada nuestras agendas, de las cosas pasajeras están llenas nuestras vidas. Pero si hay algo que debe de ser parte esencial de nuestra vida, es de aquello que es permanente. Y si hay una cosa que nunca cambia, que permanece para siempre, es la palabra de Dios. Dice: marchítese la hierba, séquese la flor, pero toda palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra de Dios que no cambia. Cambiarán circunstancias, cambiarán gobiernos, cambiarán diferentes imperios que se levantan y vuelven y caen, pero lo que nunca cambia es la palabra de Dios. Se han levantado antiguos en contra de la palabra de Dios y hasta el día de hoy la palabra de Dios permanece fiel, mostrando e instruyendo y dirigiendo a hombres a seguir la voluntad de Dios. Lo primero que decíamos ayer de la palabra de Dios es que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es el soplo de Dios a través del cual el hombre es alimentado en el Espíritu, a través del hombre es lleno de esa vida que solamente la palabra de Dios nos puede impartir. Lo segundo que nos dice Pablo acerca de la palabra de Dios es que es útil para enseñar. Escucha eso, que la palabra de Dios es útil. Yo creo que pudiéramos seguir hablando, pero no podemos seguir hablando si no hablamos de esta característica de la palabra, que es útil. Yo he podido comprender que todo lo que es útil es fácil de comprender, es fácil de manejar. Escúchame lo que te estoy diciendo. Porque algo sea fácil no quiere decir que es simple. Porque algo que sea fácil no quiere decir que es común. Porque algo sea fácil no quiere decir que es ordinario y poco poco atractivo y poderoso. La palabra de Dios es útil porque es simple, es sencilla. Yo quiero recalcar ese punto, porque hoy en día vivimos en una sociedad que quiere exponer la grandeza de los hombres y lo hacen a través de complicar las cosas. Mucha gente ha complicado el evangelio cuando el evangelio es simple, es sencillo, es útil. Por eso me gusta como dice Pablo que la palabra de Dios es útil. Si hay algo que es útil es un martillo, por ejemplo. Y el martillo es útil porque desde el niño más pequeño hasta el anciano más viejo sabe cómo utilizarlo. Por eso es útil. Así mismo es la palabra de Dios. No importa en qué estado de tu vida tú estés, puedes estar en niñez, puedes estar siendo adulto, puedes estar siendo anciano, como quiera, la palabra de Dios es útil para tu vida. No importa la etapa que estés viviendo, seas casado o seas soltero, la palabra de Dios es útil para ti. Hay verdades aplicables a tu vida, porque la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre, pero sin duda es digerible, es aceptable, es
fácil de abrazar cuando tú tienes una mente entendida y un corazón dispuesto a ser dirigido por la voluntad de Dios. La palabra de Dios es útil porque la palabra de Dios no es solamente para ser escuchada, la palabra de Dios es para ser usada. Escúchame lo que te digo. La palabra de Dios es útil porque no solo es para ser escuchada, es para ser usada, es para ser vivida, porque la palabra de Dios es práctica, la palabra de Dios no es retórica, la palabra de Dios no es simplemente palabras bonitas al aire para ponerlas en Facebook y muchos escriban y den likes. La palabra de Dios es para ser vivida, para ser expresada, para ser manifestada en cada paso que damos. La palabra de Dios es útil porque es la herramienta esencial frente a todas las amenazas y advertencias que Pablo nos venía diciendo en los versículos y capítulos anteriores. Pablo venía hablando de los hombres malvados, perversos, que siguen sus deseos y que tratan de convencer a muchos que los sigan a ellos. Y Pablo dice, la única medicina para no seguir ese desorden que existe en la sociedad es que tú puedas hacer uso de la palabra de Dios, que tú uses la herramienta dada por Dios para que pueda empoderarnos, pueda abrir nuestra mente, ojos, corazón y entendimiento y no nos veamos rendidos y sometidos al desorden de la sociedad y de los falsos profetas, maestros, pastores que existen en el mundo, porque tú tienes una herramienta útil que te hace poderoso para enfrentar cualquier herejía que se pueda levantar en tu contra. Hermano, la palabra de Dios es útil porque Dios anhela que tú y yo la usemos cada día. No hagamos de la palabra algo que usamos de una manera muy casual. Hagamos de la palabra aquello que es nuestro pan diario de cada día, aquello que usamos en cada momento y en cada hora. Que la palabra de Dios es lo primero que consultamos cuando tenemos cualquier pregunta. Que Google no es a quien le hacemos las preguntas, que las preguntas se las hacemos a la palabra de Dios. Porque mientras leemos la palabra de Dios, el autor está con nosotros dándonos a entender e interpretar su palabra. Este que te hablo es el pastor Andrés Campo, invitándote a que te apasiones por la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.